tradicionalmente ahogado en términos financieros. Hay una partida presupuestaria que está destinada por ley al Poder Judicial y nunca se ha cumplido, ni siquiera una ínfima parte de lo que designa la ley para con el compromiso de tener una justicia acorde con los tiempos modernos. Con nosotros nuestro siguiente invitado, el reconocido jurista y, por cierto, además muy buen comunicador, Valentín Medrano Peña. Bienvenido a La Mirada. Ahí sí me la puso difícil. Muy No, buena, no, en muy serio, buena. en serio. Muchísimas gracias por su apreciación. Un No, gran honor estar aquí con eso ustedes. es así, eso es así. El licenciado Medrano es especialista en derecho penal, procesal penal, administrativo, económico y demás. Y nos interesa mucho su mirada sobre ese balance que hizo esta mañana el magistrado Molina y que acaba de hacer el coordinador general de comunicación del Poder Judicial. Mira, en muchos de las posiciones que asume tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia como lo esbozado aquí por Cabreja, previo a nuestra participación, yo coincido. Hay un esfuerzo sincero, tendente a la consecución, de mejorar el lastre histórico que hemos tenido en la justicia de la República Dominicana. Pero el esfuerzo a veces resulta insuficiente cuando hay carencialidad, cuando hay carencia ¿De qué, por en ejemplo? términos económicos, Ah, porque el Poder Judicial ha sido tradicionalmente ahogado en términos financieros. Hay una partida presupuestaria que está destinada por ley al Poder Judicial y nunca se ha cumplido, ni siquiera una ínfima parte de lo que designa la ley para con el compromiso de tener una justicia acorde con los tiempos modernos. Obviamente que ellos tienen que manejar ese asunto desde el punto de vista institucional, dándole un cariz diferente. Nosotros no tenemos por qué asumir este asunto claro. desde el punto de vista institucional como lo hacen ellos, sino decir las cosas con la objetividad y la realidad, vamos a decir, el conocimiento de la afectación que eso le produce O al sea, sistema de visto desde justicia. afuera. Visto desde afuera, pero sin el compromiso de tener que lucir un poquito, por así decirlo, un poquito diplomático con el poder de turno, porque lamentablemente eso es lo que siempre ha ocurrido y es obvio que la República Dominicana no es un caso aislado, eso puede que se esté ocurriendo en todos los países del mundo, muy probablemente en uno más que otro, porque el poder ejecutivo que tiene el dinero y las fuerzas del orden y todas esas cosas, que es el que prepara el presupuesto, siempre se sirve a sus anchas. Y a veces no se comprende la necesidad de tener fortificado un sistema de justicia. Yo he dicho, y no he encontrado nadie que me desmienta en ese sentido, que si tú tienes un sistema de justicia fuerte, el 90% de los problemas que tú tienes ya no lo tienes. Porque la justicia es transversal a todos los problemas que nosotros vivimos. Ciertamente. Absolutamente a todos. Hasta el problema del tránsito que nosotros tenemos, las cubicaciones, el problema de lo que tiene que ver con las licitaciones, la asignación presupuestal, todo eso pasa por el tamiz de la justicia de la República Dominicana o de cualquier otro lugar del orbe terráqueo. Sin embargo, nosotros tenemos una justicia carenciada y como tenemos una justicia carenciada, tenemos una justicia deficitaria. Por eso es que en el día de hoy hubo una anticonvocatoria, la antítesis de la convocatoria por parte de los jueces de los juzgados de paz, que todos a una decidieron boicotear de cierta forma o lanzar su voz, su llanto, su requerimiento, manifestándole al país de que hay una situación de acogotamiento interno que es afectador del bolsillo de los jueces y por vía de consecuencia también afectador de la forma eficiente en que está llamado a rendir su fruto el sistema de enjuiciamiento penal, por ejemplo, el sistema de enjuiciamiento en términos generales en la República Dominicana. Y los jueces de paz alzaron su voz de protesta. Válido, sí. En contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los demás miembros del Consejo, no. ¿En Yo contra del creo sistema en sí? en contra del sistema y de ese lastre histórico que nosotros hemos tenido de parte del poder ejecutivo que ha ahogado financieramente al sistema judicial de la República Dominicana. ¿No? Y en este año será probablemente peor con las limitaciones luego del fracaso del proyecto de reforma o de modernización, entre comillas, fiscal. Pero yo sí debo reconocer que por parte de el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia, y fui yo el que le hice las señales de humo a Cabreja cuando estaba exponiendo aquí,
advirtiéndole sobre el hecho de que un hito histórico importante que nosotros tenemos en la República Dominicana es la cero mora en materia penal a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Aun cuando eso tiene como antítesis el hecho de que tenemos una mora increciendo en los tribunales ordinarios que están por debajo de la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿cuál es el problema medular? Por ejemplo, en la materia penal, que era lo que se estaba tratando de forma, por así decirlo, focalizada, principiológica, hace un ratito, cuando se hablaba de las estadísticas negativas, negruzcas que tenemos en materia penal. En materia penal, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos una contradicción en cuanto a los principios neurálgicos de la aplicación de la norma en materia penal. Lo digo por lo siguiente. La Constitución de la República y el Código Procesal Penal en 3 oportunidades, el Código y la Constitución de la República en el artículo 69 establece que la prisión preventiva es una excepción. Correcto. Y sin embargo, en la República Dominicana es la regla. Correcto. Eso que dijo Cabreja, oye, el programa es de decir lo que dijo Cabreja. Bueno, no. Eso que dijo Cabreja es correctísimo. La República Dominicana tiene que procurar acudir con más frecuencia a la solución desjudicializada del proceso o a la solución negociada del proceso, a los acuerdos. Una aproximación a una solución más rauda, una aproximación y una vía de solución en que las partes armonizan los intereses que lo contraponen en el proceso penal. Moralmente hablando, ¿qué tan válido es atenuar la pena de un implicado, de un inculpado, a cambio de información? Moralmente hablando. Bueno, es la procura de un bien aparentemente mayor. Moralmente hablando, eso es totalmente inmoral. Porque en la República Dominicana eso se ha hecho de forma ilegal. ¿Ah, sí? Claro. Porque eso se aplica en Estados Unidos y en otros países. Claro, no, pero que aquí se hace al revés. Nosotros tenemos una legislación que tenemos que respetar. El artículo 370 del Código Procesal Penal te dice a ti que tú puedes llegar a acuerdo con un imputado que haya ajustado o definido en su conducta una norma proscriptiva en un hecho en el que es mucho menor en términos de gravedad que el hecho que se procura proscribir. Es decir, tú haces con el cómplice un acuerdo para llegar al autor. Aquí se hace al revés. Aquí se hace con el autor para llegar al cómplice. Permítanos hacer un inciso aquí para darle cabida por la vía telefónica a Trajano Vidal Potentini, cuya mirada también es importante en el contexto de este planteamiento y airear los temas del Poder Judicial en la República Dominicana. Buenas noches. Buenas noches, Lice, Víctor. Encantado de compartir y participar con ustedes. Muchas gracias, el placer es todo nuestro. Víctor se ha disculpado porque otros compromisos le han impedido de estar, pero para nosotros es un honor. Denos su mirada con relación al Poder Judicial hoy en esta fecha tan importante. ¿Un balance positivo o negativo? Sí, nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana decidimos marginarnos, excluirnos de lo que es el proceso de conmemoración de este día tan emblemático, Día del Poder Judicial. Ello así en solidaridad con los jueces, con fiscales, jueces de todos los estamentos, pero básicamente los jueces de paz, que también tomaron esa decisión en procura de llamar la atención sobre las necesarias reivindicaciones de que los mismos deben ser objetos para mejores condiciones. Yo he dicho que si fuéramos a hacerle un calificativo al año 2024, tendríamos que decir que es el año de la miseria y de la indignidad judicial. Por esfuerzo que haya hecho el Poder Judicial, sigue siendo la cenicienta de los poderes, con un exiguo, mínimo, mísero presupuesto que no le alcanza para abordar los retos que por años tiene y que viene acumulando como deuda, y que es lo que ha llevado a que, como una especie de cáncer, esto haga metástasis en ese cuerpo de servidores judiciales que han tenido lo nunca antes visto, han tenido que tirarse a las calles con protesta para ser objeto de espacio físico más digno, más adecuado. ¿Y no cree usted, Ajá. doctor, no cree usted entonces que la protesta debería ser ante el Ejecutivo y no ante
la Suprema o el Consejo del Poder Judicial. Pues sí, pero quien tiene la responsabilidad de hacerle la presión, de hacer el pedimento, es el Poder Judicial. De todas formas, también hacemos el llamado al Poder Ejecutivo, que en definitiva es el gran responsable. No solo este gobierno, eso hay que decir que ha sido una tradición, esa inobservancia, pero es tanta la deuda acumulada social en contra de estos servidores. En el caso de los fiscales es hasta más dramático. Eso no tienen ni siquiera seguridad social, no tienen un sistema de pensión, pese a que no solo la Constitución, sino sus leyes orgánicas lo instituyen para que esto sea una realidad. Ciertamente el Poder Ejecutivo es el responsable porque hay una ley que especializa esos recursos para que se le dé un 4 punto y tanto por ciento para ser dividido mayoritariamente para el Poder Judicial y el resto para el Ministerio Público como órgano constitucional encargado de la política criminal, bueno, ya transitoriamente, porque fue uno de los temas que cambiaron en la Constitución. Pero esta administración de justicia pues se ve mermada, diezmada en lo que debe ser esa aspiración de acceso a la justicia. Hoy el presidente exhibe de la Suprema que la mora judicial se ha venido atenuando, pero bueno, eso es a costillas prácticamente de la esclavitud en esta factoría judicial en que se tienen los jueces. Si tú haces un ejercicio, una encuesta, te vas a encontrar con que los jueces todos tienen una oficina paralela en su casa, porque tienen que llevarse el trabajo, tienen que trabajar mañana, tarde y noche para poder cumplir y observar los plazos. Entonces ven que se le está diluyendo la vida, que no tienen un sistema del escalafón, que no tienen condiciones dignas. Todavía se administra justicia en algunos furgones. Entonces ciertamente, por más esfuerzo que hay que reconocerle a Luis Henry, que ha tratado de echar esto para adelante, pero no tienen muchas veces la entereza de hacer el reclamo que tienen que hacerle al Ejecutivo, porque el Ejecutivo, con ese poder hegemónico como jefe de la administración pública, de los recursos que tienen a los congresos de sellos homígrafos, siempre se imponen. Y por eso ya esto ha sido una cultura. De ahí que nosotros como Colegio de Abogados vamos a estar al lado de este reclamo de jueces y fiscales y vamos a concretarlo con protestas a nivel nacional, pero de igual forma también con demandas judiciales y también amparos de cumplimiento para que esto sea una realidad. Muchas gracias. De que tengamos una justicia pues en mejores condiciones. Muchas gracias, doctor. Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados, dándonos su mirada. Valentín, todo este contexto de limitaciones y carencias, si además le sumamos la presión que aparentemente a veces, sin el aparentemente, se da en las redes sociales, las que se suponen que también pueden venir del ámbito político, ¿afectan las decisiones de los jueces, el comportamiento de los jueces? Uno de los puntos tratados tanto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia como por Cabreja aquí, sobre todo por Cabreja aquí, con lo que yo diciendo, es en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la persecución interna a los jueces, de la inspectoría del Poder Judicial. Okay. ¿Qué procuran? Nosotros queremos que sea una justicia más acorde con los nuevos tiempos y que sea más moderna y que sea más cercana, más transparente. Más acorde con la legislación. Pero fíjate que no hay procesos prácticamente al juez que impone prisión preventiva. Y entonces tenemos la dicotomía, ¿atiendes? Tenemos la dicotomía de que queremos disminuir la prisión preventiva, pero el juez que suelta a la gente le hacen un proceso disciplinario. La inspectoría le cae atrás y se pregunta por qué ese juez soltó a esas personas, por qué no aplicó la prisión preventiva. Entonces tenemos un discurso dicotómico. Tenemos un discurso dicotómico. En la práctica, la Suprema Corte de Justicia ha servido para perseguir y prohijar un estadio situacional en el que se disminuye el elemento fundamental troncal en la administración de justicia, que es la independencia. Porque en el momento que tú fortaleces la inspectoría, tú estás disminuyendo la independencia, porque el juez tiene menos independencia, porque está sujeto a una persecución, a una investigación por parte de la inspectoría cuando procede en derecho. Fíjate que hay una regla que en
en el sistema de justicia se acepta como buena y válida, que es que por meter preso a una persona o por condenar, no investigan. Ni hay juicio disciplinario, ni hay sanción. Entonces, ese es un aspecto que es, yo entiendo, el verdaderamente neurálgico, el que se requiere, el que es la existencialidad misma de las mejoras posibles con miras al Poder Judicial, que tiene que ver con fortificación de los ejes rectores de la función de administración de justicia, que son la independencia y la imparcialidad. El juez debe ser imparcial y debe ser independiente, pero cuando tú fortificas a la inspectoría para que lo persiga y para que lo investigue, ¿tú crees que tú estás abonando para que haya más independencia? ¿Y cómo se busca o se encuentra ese punto medio en el que se respete la independencia y la calidad de un juez para dictar sentencia en un sentido o en el otro, y la garantía de una supervisión que asegure que no ha habido ahí en ese dictamen una influencia externa? Pero que hay una presunción constitucional, una presunción de inocencia. El juez no puede actuar como presunto culpable. No, ciertamente. Entonces, tú tienes que presumir que sus decisiones son buenas y válidas. Hablo de validez en términos administrativos. Sí, sí. Entonces, tú tienes que presumir que él actuó con absoluta corrección. Lo contrario hay que probarlo siempre. ¿Cómo yo pruebo que un juez ha actuado con peculado, bajo peculado? Bueno, yo tengo que tener algún tipo de elemento para poder llevar a las autoridades que se encargan de la investigación interna algún tipo de elemento para poder abrevar en la posibilidad de aperturar una investigación para determinar que una persona ha ajustado o ha definido en su conducta una norma prescriptiva. Pero yo estoy presumiendo que eso es lo que sucede, que hay argumentos que deben sustentar una posición y la otra, ¿o no lo hay? No, pero si lo hay, entonces sí, tú debes tener un sistema de consecuencias interno, tú debes tenerlo, pero el problema es que tú aquí lo que tienes, y búscalo, dime qué juez de la República Dominicana porque metió preso a una persona fue investigado. Nosotros tenemos los casos, los denominados casos de corrupción, donde ninguna de esas personas eran susceptibles de prisión preventiva porque tenían presupuesto suficiente, según lo que establece el artículo 229, y lo metieron preso a todos. ¿Qué juez fue sancionado por eso? ¿Dónde estaba la inspectoría investigándolo? Y es una violación a la norma. Entonces, tú no puedes tener un discurso dicotómico, donde sí, nosotros queremos reducir la prisión preventiva, pero obligamos a los jueces que apliquen la prisión preventiva. Entonces, mesas de discusión. Señor, el Poder Judicial es un tercero imparcial. Usted no tiene que sentarse con nadie. Eso no es verdad. Usted no tiene que hacer mesas interinstitucionales para discutir solución conflictual. Eso no es cierto. O sea, ¿usted entiende que esa mesa de coordinación con el Ministerio Público no tiene sentido? Pero ven acá, escúchame. Si yo soy una parte y el Ministerio Público una parte y tú te sientas con él y no conmigo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Hay equidad en eso? ¿Hay igualdad? Tú me estás tratando, me estás midiendo con la misma vara. No lo estás haciendo. Pero son actores del mismo sistema. Y yo también. Yo como defensa soy actor del mismo sistema, pero tú estás convocando. Tú convocaste al Colegio de Abogados para eso. No sé si tú me entiendes. Sí. Ok. Nos vamos a entrar con el Ministerio Público, que es una parte interesada en el proceso, que me acusa, que tiene a la policía para que me investigue, que quiere que yo esté preso, que me pide prisión preventiva, que me acusa y que quiere que yo sea condenado. Pero tú te sientas con él. Pero tú eres el que tiene que decidir. Ustedes se van a hacer amigos, hay una mancuerna. Entonces, si estamos hablando de imparcialidad, ya la imparcialidad se ve afectada por eso. Y la independencia, por igual. Entonces, desde su mirada, los retos para el Poder Judicial en este 2025, además de reducir o continuar reduciendo la mora judicial, ¿incluye usted ese aspecto? El reto fundamental es sacar, como dijo el presidente del Colegio de Abogados, sacar de la condición de carenciada a la justicia dominicana. Tú no puedes ser eficiente si no tienes recursos. Ciertamente. Tú no puedes tener oficinas paralelas, como él estableció, y es verdad, de jueces que tienen que llevarse trabajo para su casa para poder cumplir con las exigencias de la cero mora que se procura, que eso está muy bien, eso es plausible. Pero lo primero que se necesita, lo neurálgico, son los recursos para poder accionar en ese sentido y poder posibilitar eso. Y lo otro, que no ha habido nunca voluntad, ni de parte del sistema de enjuiciamiento penal y del sistema de enjuiciamiento en términos generales de la República Dominicana, el sistema judicial, ni de parte del Poder Ejecutivo, de prohijar un estado situacional en que se fortifique la independencia y la imparcialidad. Ellos te hablan de todo. Queremos transparencia, queremos esto, queremos lo otro, pero ¿dónde están esos dos pilares
de la Administración de Justicia, que son los que están constitucionalizados, están en el artículo 149 de la Constitución. ¿Qué hacemos con la independencia? ¿Qué tú has hecho para que los jueces sean más independientes? ¿Qué tú haces para que sean más imparciales? Para que le den a cada quien lo que le corresponde según la norma. Ah, no, espérate. Si soltaron para poner un nombre, a Jean Alain, a fulano, a Perencejo, investíganlo. Investígalo si lo sueltan. Pero si lo meten preso, no. Así no. Así no. Nos quedamos entonces con esa mirada que es además un mensaje. La sociedad necesita ciertamente una acción constante en procura de mejora de algo que, como el Poder Judicial, nos impacta a todos porque atraviesa todas las actividades de la sociedad dominicana. Hemos estado conversando con el doctor Valentín Medrano Peña, ya lo dije al inicio, al presentarle, no solo es un jurista, sino un magnífico comunicador, porque claro, porque allana el lenguaje y lo explica todo con claridad. Ha sido un placer ¿Me tenerle. exalté un poco? No, para nada, estuvo genial. Muchísimas gracias. Y las gracias obviamente a todos ustedes por darle seguimiento y esperar la mirada y comentarnos también. Recuerden seguirnos en las redes sociales y dejarnos saber su parecer, su mirada, que también es importante.